Pregunta de interpretación teológica, Romanos. Bienvenidos a la explicación de la pregunta de interpretación teológica para el examen del curso de Romanos. Este video muestra lo que escribieron dos estudiantes como respuestas para que tenga una comprensión concreta sobre cómo puede responder usted a estas preguntas antes del examen. Recomendamos que vea la explicación general sobre estas preguntas antes de ver este video. Hay un link en la pantalla y en la descripción del video. Como vimos en la explicación general, las respuestas a esta pregunta salen de la pregunta de exégesis. Entonces, empezamos con esto. De los 4 pasajes en el examen, los estudiantes eligieron Romanos capítulo 8, versículo 17. El versículo dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Examinemos la pregunta de exégesis. Primero, ubique el versículo en el esquema de Romanos. El versículo está en la segunda sección, el Evangelio de la Justicia de Dios, del capítulo 1 al capítulo 8. También está en la subsección la realización de las bendiciones del final de los tiempos en Cristo. Resume el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. En el capítulo 8, versículos del 9 al 17, los cristianos tienen el Espíritu Santo, entonces la nueva vida. Como resultado, somos libres de la influencia del pecado para que vivamos como Dios quiere, como sus hijos y coherederos del Cristo sufriente. Un comentario breve. Para el contexto bíblico inmediato, es posible elegir varias opciones, versículos del 1 al 17 o solo del 12 al 17, o los apuntes del curso. Todas son válidas. Lo importante es elegir un pasaje con una idea o argumento claro. No debe ser tan largo que sea difícil resumirlo en pocas palabras, pero tampoco demasiado corto, porque debe haber suficiente información para responder a la pregunta de interpretación teológica. Explique por qué el versículo es importante para la carta de Romanos. La nueva vida que Pablo describe tiene su base en el principio del capítulo 5, como una de las consecuencias de la salvación. El resto del capítulo 8 desarrolla el tema de la seguridad por el Espíritu y Pablo vuelve al tema de la nueva vida en el capítulo 12 en adelante, describiendo la forma de esta nueva vida que hemos recibido del Espíritu. Interpretación teológica fuerte. En esta parte del video vamos a examinar la respuesta fuerte a la pregunta de interpretación teológica usando el capítulo 8, versículo 17. Primero, decir cuál versículo ha elegido de las preguntas de exégesis. Romanos 8:17. Segundo, describe el contexto bíblico inmediato de este versículo. Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 17. Como siempre, estas tareas son sencillas. Solo es necesario copiar los datos de la pregunta de exégesis para que el evaluador sepa cuál versículo es la referencia para las tareas siguientes. Tercero, en 15 palabras o menos, describe el mensaje principal, considerando el contexto bíblico inmediato. Mediante el Espíritu tenemos una nueva vida, somos liberados del pecado y coherederos de Cristo. Obviamente, esto es bueno porque es breve, pero también porque capta bien las ideas vistas en el pasaje y en el resumen más largo en la segunda tarea de la pregunta de exégesis. Cuarto, ¿qué enseña este pasaje acerca de Dios? En este pasaje, Pablo nos da una breve descripción rica del Trino Dios. En el versículo 9, Dios envía el Espíritu. El mismo Dios que llamamos Padre, versículo 15. Igual que el Padre, el Hijo envía al Espíritu, versículo 9. Un papel posible solo si Jesús es Dios también. Y porque el Espíritu no solo viene de Dios, sino es Dios, versículo 9. Podemos afirmar su divinidad también.
Además, el pasaje nos muestra que este trino Dios es relacional en vez de ser distante como un rey frío. Por su espíritu mora en los cristianos, versículo 9, y desea hacernos hijos adoptivos, algo posible por la obra de Jesús. En los versículos 15 y 16, Pablo dice que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Finalmente, el versículo 11 describe cómo recibimos vida por el Espíritu a causa de la resurrección de Jesús. Lo que hace esta respuesta fuerte es su uso de referencias bíblicas y la calidad de sus explicaciones. Hay la tentación de decir tantas cosas posibles, pero es mejor elegir aspectos claves de Dios en el pasaje y explicarlos bien. Quinto, ¿qué enseña acerca de los seres humanos? En este pasaje, Pablo describe cómo los humanos están atrapados por nuestra naturaleza pecaminosa, versículo 11. Aunque aquí, Pablo no describe hasta qué punto nos distorsiona esta tendencia. Podemos decir que los humanos no son agentes neutrales intrínsecamente, sino que nuestras decisiones van contra Dios en varias maneras. Además, el pasaje nos muestra que los humanos vivimos bajo condena de la muerte, versículos 11 y 13. No es posible evitar esta tendencia pecaminosa ni la condenación aparte de la liberación por la gracia de Dios, versículo 11. Sin embargo, esta liberación no es una liberación completa aún. Aunque los humanos pueden ser redimidos de la pena del pecado, el apóstol habla de que vivimos en una tensión entre la renovación interna y las secuelas de la tendencia pecaminosa, versículo 10. Sabemos que la perfección del ser humano física y espiritualmente solo será una realidad en la nueva creación. Una razón por que la respuesta es fuerte es que el estudiante no solo describió lo que dice el pasaje sobre los humanos, sino también las implicaciones para cómo los humanos piensan y actúan. Lo que es impresionante es que en vez de declaraciones generales, toma cuidado de notar las limitaciones de lo que dice el pasaje. Es decir, en vez de declarar algo como que los deseos humanos son caídos completamente o poco afectados, el estudiante no dice más de lo que dice Pablo. Sexto, ¿cómo se relaciona este pasaje con Jesús? Vemos lo que dice el estudiante en esta tarea. Pablo enfatiza a Jesús en tres áreas. Primero, Pablo describe que el Espíritu Santo viene de Jesús tanto como del Padre. Versículo 9. La implicación obvia es que Jesús tiene la misma divinidad que el Padre, porque no es posible que el Espíritu sea enviado por alguien menor que Dios. Segundo, en el versículo 11, Pablo enfatiza que Jesús fue resucitado y que esta nueva vida es la base y primicia para nuestra resurrección. La idea que Jesús fue resucitado es importante para saber quién es Jesús, porque conecta con su autoridad real como heredero de Dios. Versículo 17. Y tercero, Pablo describe a Jesús como el Hijo real y glorioso que sufrió. Esto es importante porque mucha gente piensa en la divinidad en sentido abstracto, como una santidad distante. Pero Pablo, quien ya estableció la divinidad de Jesús en el versículo 9, nos muestra que el sufrimiento es tan esencial al Hijo como su gloria real. Algunas razones porque esta respuesta es buena en su organización y que este estudiante explica sus respuestas. Séptimo, ¿cómo se aplica este pasaje al no creyente? Es necesario que los no cristianos reconozcan su necesidad de recibir la resurrección que Dios nos ofrece mediante Jesús y el Espíritu. Este pasaje describe que los humanos están atrapados por la naturaleza. Versículo 10. Aunque podía ser comprendido como malos hábitos inescapables, la imagen que se usa en el versículo 11 es la de la muerte. Pero en el mismo versículo, Pablo describe que podemos tener nueva vida a través del Espíritu
aplicándonos la resurrección de Jesús. El resultado en esta vida es que en lugar de la muerte somos hechos herederos de Dios con Cristo. Versículo 17. Pero, ¿cómo es posible esto? Pablo describió esto antes de nuestro pasaje en el capítulo 8, versículos del 3 al 4, cuando dice que la muerte de Jesús fue el sacrificio por el pecado para cumplir con las demandas de la ley que no somos capaces de cumplir. Podemos ver la solidez de esta respuesta en cómo depende del contexto y lógica del pasaje sin importar información e ideas de otros libros. Es una presentación del Evangelio que sale naturalmente del pasaje y enfatiza la obra completa de Jesús. Octavo, ¿cómo se aplica este pasaje al creyente? Este estudiante escribió: Pablo nos enseña lo que debemos saber y luego lo que debemos hacer. Con cuidado, Pablo explica cómo los cristianos ya no están atrapados por la naturaleza pecaminosa a causa de la liberación por el Espíritu. Versículo 9. Esto significa que las tendencias y aflicciones que nos afectan no son inescapables ahora. Además, el apóstol quiere que sepamos que ahora somos hijos de Dios y coherederos de Jesús, un estatus muy diferente a cómo es la muerte. Finalmente, quiere que sepamos que nuestra vida como coherederos de Cristo es la del sufrimiento, aunque con la promesa de la gloria futura. Versículos del 16 al 17. A la luz de todo esto, Pablo quiere que vivamos según el Espíritu y no según las tendencias de nuestra naturaleza pecaminosa de la que hemos estado liberados. Todavía, Pablo no nos da mucha información sobre esta vida que va a describir más en el capítulo 12 y en adelante. Podemos observar cómo este estudiante señala lo que va a decir al principio, como la oración de introducción en un párrafo. No es obligatorio, pero ayuda a la claridad, que nunca es malo. Aparte de esta técnica, podemos observar cómo la respuesta a esta tarea continúa lo que escribió en la tercera tarea de la pregunta de exégesis. Esta es la idea, que una buena exégesis tiene efecto en la interpretación. Noveno, ¿cómo se aplica este pasaje a la Iglesia como el cuerpo de Cristo? Este versículo y su contexto nos recuerda la importancia de recordarnos el uno al otro sobre nuestra vida nueva como hijos adoptados. Para Pablo, saber quiénes somos en Cristo es la base de la perseverancia, como vemos en su conexión en el versículo 16 al 17 de nuestra identidad como hijos con nuestro sufrimiento como Cristo. Tan importante es la idea de esta identidad como hijos que usa 3 versículos explicándolo, versículos del 14 al 17. Entonces, en varias partes del culto es necesario recordar a la congregación sobre esto en varias maneras, como en las canciones, en la prédica y en las oraciones. Si no se hace esto, se refuerza el individualismo común en la sociedad, que es clave para los cultos. Lo vemos en el hecho de que Pablo dirige intencionalmente esta parte del pasaje a la pluralidad de los creyentes en el versículo 12. Aunque la organización de esta respuesta puede ser mejor, la razón por la que esta respuesta es fuerte es porque su base está en el lenguaje plural de Pablo en el pasaje. Además, explica las razones por la importancia en vez de solo declarar. Ahora vemos una respuesta débil usando el mismo versículo y respuesta a la pregunta de exégesis. Las primeras 2 tareas tienen la misma información de la fuerte. Primero, decir cuál versículo ha elegido de las preguntas de exégesis. Romanos capítulo 8, versículo 17. Segundo, describe el contexto bíblico inmediato de este versículo.
Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 17. Ahora vemos la diferencia desde la tercera tarea. Tercero, en 15 palabras o menos, describe el mensaje principal, considerando el contexto bíblico inmediato. Este pasaje nos promete gloria si sufrimos como Cristo. Hay dos errores acá. Primero, parece que solo es un resumen del versículo 17, aunque la tarea pide un resumen con referencia al contexto bíblico inmediato, que el estudiante acaba de indicar como los versículos del 9 al 17. El segundo error es no prestar atención a lo que dice el versículo 17 de todas maneras. El versículo 17 no tiene promesa. Si fuera posible, significaría que compramos la salvación por la obra de sufrir, que sería un retroceso grande por parte de Pablo, que había establecido previamente en Romanos la salvación por la fe. Un buen resumen no solo une las palabras en una idea, sino toma en cuenta el sentido de la oración completa. Cuarto, ¿qué enseña este pasaje acerca de Dios? El pasaje deja muy claro que el Espíritu de Dios, versículos 9, 10, 11, 13, 14, 16, es la clave para la vida cristiana. Dios, el Espíritu, mora en cada cristiano. ¿Qué significa que el Espíritu mora en nosotros? Su obra es empoderarnos para vivir como quiere Dios. El gran problema es que muchos cristianos no comprenden esto realmente. Entonces, limitan la obra del Espíritu en su vida, que es como querer usar un motor sin gasolina, pero llenos del Espíritu de Dios, tenemos nueva vida y no tenemos miedo. Tampoco somos esclavos del pecado ni de la mala influencia del mundo. Obviamente, el problema con esta respuesta es que no habla sobre lo que enseña el pasaje sobre Dios, sino sobre los humanos y cómo debe ser la vida cristiana según el estudiante. Es crucial no usar la tarea como trampolín para hablar sobre su tema favorito. Otra debilidad es el uso de la lista de versículos. En Moclan queremos ver su uso e interpretación de pasajes. Las listas de versículos no hacen esto. Quinto, ¿qué enseña acerca de los seres humanos? Este pasaje nos muestra la verdad increíble, que podemos alcanzar la santidad y toda la perfección posible en este lado del cielo. En el versículo 12, Pablo describe que no somos deudores a la carne, que significa que no tenemos que vivir según la carne, es decir, las tentaciones. Al contrario, en el versículo 13 dice que si evitamos el pecado, tendremos vida. Pablo nos pide reconocer y vivir esta verdad en su declaración en los versículos 14 al 15. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿cómo podemos vivir contra la voluntad de Dios? Pero nuestro Dios es rico en misericordia y nos promete la recompensa de ser sus herederos si tenemos fe y dedicación para alcanzar esta meta divina, como dice el apóstol en el versículo 17. A primera vista, esta respuesta parece seguir el pasaje, pues pasa por el pasaje de una manera sistemática. Pero es una mala interpretación del pasaje, cuando Pablo dice que no como deudores a la carne y que podemos hacer morir las obras de la carne, no significa la perfección. Vemos esto en la lógica interna, el versículo 17, sobre el sufrir como Cristo, no la ausencia del pecado. También en el contexto, hay que tener mucho cuidado al comprender las palabras del pasaje dentro de su propio contexto. Sexto, ¿cómo se relaciona este pasaje con Jesús? Pablo describe a Jesús como nuestro hermano en el versículo 17. Somos sus coherederos. Como consecuencia de esta igualdad, podemos esperar las bendiciones de ser hermanos del Rey de Dios.
Estos privilegios no están disponibles para los que no han recibido la nueva vida, versículo 13, y que son obedientes al Espíritu, versículo 14. Entonces podemos acercarnos a Dios y pedir por cualquier necesidad para que nos bendiga de sus riquezas, como un rey a su príncipe. Pero no debemos pedir con temor, sino con confianza, porque no somos esclavos al miedo, como dice Pablo en el versículo 15. El hecho que esta respuesta salte de acá y para allá en el pasaje indica que debemos tener cuidado. Normalmente es una advertencia de una interpretación no cuidadosa. Y parece que este estudiante vuelve a usar el pasaje como trampolín a un tema favorito. En vez de responder sobre esta tarea que pide sobre Jesús, no sobre nosotros, la lógica de este pasaje no es sobre posiciones reales de nosotros y las bendiciones mundiales, sino en la nueva vida en Cristo y el sufrimiento. Séptimo, ¿cómo se aplica este pasaje al no creyente? Este pasaje es un mensaje fuerte a los que están sin Cristo, pero que piensan que pueden ganar su favor sin mucho esfuerzo porque creen ser prácticamente perfectos. Pablo rechaza esta mentalidad. En el versículo 12 al 13, el apóstol deja muy claro que nada menos que lograr la perfección es necesario. Si hacemos morir las obras de la carne, tenemos vida. Esto es activo, hacer morir para tener vida. ¿Cuáles son las obras de la carne? Es cada deseo mundano que nos contamina. Es mucho trabajo eliminar estos, pero es necesario mucho esfuerzo para entrar en la vida eterna. Una pista clave: si nuestra interpretación del pasaje indica que es necesario ganar la salvación, debemos pausar y volver a leer el pasaje. Olvidando el contexto más amplio de Romanos, sabemos que Pablo dirige este pasaje a los creyentes y que sus comentarios sobre hacer morir las obras de la carne para tener vida en los versículos 12 y 13 están en el contexto de la renovación por el Espíritu que describen los versículos del 9 al 11. Es muy importante tomar en cuenta el contexto inmediato en cada tarea de la pregunta de interpretación teológica. Octavo, ¿cómo se aplica este pasaje al creyente? Este estudiante escribió: como coherederos de Jesús e hijos adoptados, debemos portarnos así, como hijos divinos para merecer las bendiciones que vienen a la familia santa de Dios. Un príncipe real que vive como una persona regular no merece su lugar en la mesa real. ¿Cómo es nuestra vida? Luchamos contra los deseos del mundo y los pensamientos humanos, que son las obras de la carne en las palabras de Pablo. ¿Vivimos con la santidad de Dios, nuestro Padre? No creo que sea necesario volver a observar las enseñanzas del Evangelio de la prosperidad, y como este estudiante usa el pasaje para hablar sobre ideas que no encontramos en el texto. Es obvio, pero es una advertencia de tener cuidado de no imponer nuestras ideas en el texto bíblico y de tomar el tiempo para ver lo que el texto mismo dice. Noveno, ¿cómo se aplica este pasaje a la Iglesia como el cuerpo de Cristo? Como Israel en el desierto, la Iglesia tiene que ser obediente y pura, porque la Iglesia de la familia de los hijos adoptados de Dios es más fuerte que Israel. Entonces, necesitamos expulsar cada inmoralidad e imponer una disciplina estricta para hacer morir el pecado y la falta de fe. Puede ser duro, pero si tenemos cualquier sugerencia del pecado en nuestros corazones, Dios rechazará la comunidad de esta Iglesia. Es provechoso observar cómo este estudiante ha captado la frase hacer morir las obras de la carne en el versículo 13 por la cantidad de referencias en las tareas. Para él o ella se ha convertido en un resumen del pasaje, aparte del problema que el enfoque de esta pregunta de interpretación es el versículo 17.
podemos ver el peligro de depender de un versículo como el resumen por toda la lógica de un pasaje. Sí es fácil, pero se pierde su mensaje global. Además, podemos observar cómo el estudiante ha ampliado cada vez lo que significa la frase. Pablo se refiere a las obras de la carne, pero en la séptima tarea el estudiante dice que se refiere a cada deseo del mundo. En el octavo la amplía con los pensamientos humanos y en el noveno es cualquier sugerencia del pecado. Cada vez el estudiante hace la definición de hacer morir las obras de la carne más grande, y no es claro que Pablo quería decir todo esto con esta frase. Es importante tener mucho cuidado cuando decidimos que un versículo en un pasaje es el resumen. Puede distraernos del mensaje verdadero, del pasaje entero, e invitar la posibilidad de cambiar lo que quería decir el autor. En la parte final del video ponemos las respuestas fuertes y débiles juntas en la pantalla para que pueda comparar. Recuerde, en Moclan queremos ver su uso de la Biblia, entonces, siempre que sea posible, muestre el vínculo entre lo que dice usted y la Biblia. Cada pasaje tiene varias posibilidades, entonces una respuesta fuerte es una que muestre buen uso de la Biblia. Para practicar, puede usar las referencias en la pantalla, Romanos capítulo 9, versículo 6 y el capítulo 14, versículo 22.